Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden sentarse. Estamos entonces en la anteúltima conferencia para la consagración. Lo que está seleccionado para que veamos hoy, que en realidad vamos a escapar un poquitito a lo que está estrictamente en el libro, pero mantener la misma idea, por supuesto. Bueno, hablando por supuesto de la devoción a la Virgen, lo que es del libro, la verdad que se me pasó mirar de qué página a cuál página vamos a verlo hoy, pero sé bien que es hasta cuando San Luis habla de las prácticas exteriores de la devoción a la Virgen. Bien, ahora como les digo, me acuerdo que habíamos quedado hasta la página más o menos 140, por ahí, y sería más o menos de esa parte hasta cuando empieza a hablar de las prácticas exteriores. San Luis da, digamos, un montón de cualificativos a esta devoción. También habla de lo que nosotros recibimos de manera especial por la devoción a la Virgen, como una participación en su fe, la gracia del amor puro, una mayor confianza en Dios y en la Virgen. También en esa parte que está seleccionada habla el santo San Luis de la comparación adentro del Antiguo Testamento en la Sagrada Escritura que hay de Jacob, Esaú, dos hermanos que disputan ser el primogénito de la familia de Isaac, y viene Rebeca y elige uno de los hijos que era su hijo más agradable. En el libro ustedes van a poder ver que la Rebeca, que es imagen de la Virgen, toma a su hijo más agradable para que él recibiera la porción de ser el hijo más grande, de ser el primogénito. En el mismo libro ustedes van a ver todo el desenlace de la historia, pero la idea central acá es como la imagen de Rebeca en el Antiguo Testamento es como la protección de la Virgen hacia sus hijos predilectos. ¿Quiénes son los hijos predilectos de la Virgen? En primer lugar, los que han consagrado toda su vida a su servicio, que es de lo que estamos hablando, la consagración a la Virgen María. Y por supuesto aquellos que están más próximos de ella, les da más atención, la quieren de manera particular, tratan de vivir la gracia de Dios. Esos son los hijos predilectos de la Virgen, que ella toma de manera particular bajo su protección. Esaú, que era el hermano de Jacob, que había sido desechado como el primogénito, como el hijo más grande, precisamente vivía adentro de la historia del Antiguo Testamento, vivía muy lejos de casa, no le hacía agrados a su madre, no la compraba con cariños, como quien dice, y en la historia sagrada Rebeca protege a Jacob y desecha a Esaú, porque precisamente el otro le era más agradable. Cuando nosotros nos consagremos a la Virgen María, nosotros vamos a revestirnos de Cristo de una manera especial, porque como hemos dicho hasta ahora, vamos a hacer una verdadera renovación de las promesas del bautismo, vamos a adquirir gracias mayores de las que hemos recibido hasta ahora, si es que somos fieles a esa consagración, por supuesto, porque estamos hablando de un ascenso en nuestra perfección. Pero todas esas cosas que acabo de decir es un mero resumen de lo que hemos dicho hasta ahora en las 4 conferencias anteriores. Yo les dije que íbamos a salir un poquitito de estrictamente lo que está escrito en el libro de San Luis, porque sería lindo que adaptáramos
todo el proceso de la consagración nuestra al tiempo que estamos viviendo, que estamos en la primera semana de pasión. Las imágenes en la iglesia están tapadas, salvo los murales de los apóstoles, que no hace falta, y los ángeles en el altar, pero todas las imágenes votivas, la Virgen María, San Luis, la cruz, están tapadas, están veladas, porque estamos en el tiempo de pasión. Ya que estamos en tiempo de pasión, yo les traje un texto de un autor contemporáneo hablando de la Virgen María en sus dolores. Voy a leerlos y luego hacer algunos comentarios. Son 2 paginitas. Traten de prestar lo máximo de atención, que son cosas bellísimas que se dice de la Virgen dolorosa. ¿Y por qué es tan importante pensar y contemplar y entrar en esa idea en esta semana, la primera semana de pasión? Porque el viernes próximo, el primer viernes de pasión, o sea, una semanita antes del Viernes Santo, se hace la conmemoración de los 7 dolores de la Virgen María. Nosotros vamos a acompañar a la Virgen el próximo viernes en sus dolores. Aquí en la iglesia de San José va a haber misa cantada a las 8 de la mañana para celebrar, acompañar a la Virgen dolorosa, corredentora de nuestra almas. Vamos a ver el texto entonces. La misión de María durante la vida pública de Jesús fue de oración retirada y silenciosa. Jesús quería concentrar la atención de los hombres sobre sí mismo y mostrar claramente que estaba libre de todo lazo humano. La Virgen María no figura en la lista de las piadosas mujeres que acompañaban a Jesús y a sus discípulos y le servían con sus bienes. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 2 y 3. Consta expresamente en el Evangelio de San Juan que María estuvo presente en el Calvario junto a la cruz de Jesús. Cita el Evangelio. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María Cleofás y María Magdalena, las 3 Marías. Primera consideración: la Virgen huye siempre de clamores vanos del mundo. Imagínense cómo la hubieran buscado a ella si todos supieran que era la madre de aquel gran profeta, gran hacedor de milagros, un gran predicador. Ella no quería ese tipo de cosas, pero sí lo acompañó en el tremendo proceso que lo condenó a la muerte y, por supuesto, firme al pie de la cruz, como acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Sigue el texto. Los hechos debieron de ocurrir así. San Juan, el discípulo amado de Jesús, había seguido a su maestro desde el huerto de Getsemaní hasta el palacio de Anás, el sumo pontífice de la sinagoga. Es indudable que San Juan ya no perdió de vista nada de cuanto le acaeció a Jesús: su traslado de Anás a Caifás, su presentación ante Pilatos, su envío a Herodes, la vuelta a Pilatos, los gritos de la chusma pidiendo su crucifixión y finalmente la cobardía inmensa del procurador romano condenando a muerte al Salvador del mundo después de haberle declarado inocente. Al oír el terrible veredicto, San Juan debió de sentir un estremecimiento de horror. Vaciló sin duda sobre si debía comunicárselo a María, pero tenía predestinada Dios a la Virgen para ser corredentora de la humanidad al pie de la cruz de Jesús, y puso en el corazón de San Juan la necesidad imperiosa de comunicarle la sentencia de muerte que acababa de recaer sobre Jesús. Fue a encontrar a la Virgen y en medio de un sollozo inmenso le dio la terrible noticia: condenado a muerte. Debió de lanzar María un gemido desgarrador y, acompañada del discípulo virgen y de las santas mujeres, salió a la calle en busca de su hijo, que iba ya con la cruz a cuestas, camino del Calvario. De pronto, al doblar una esquina: oh Virgen de los Dolores, qué caro te costamos. Hay que renunciar a describir la escena del encuentro entre la madre y el hijo en la calle de la amargura. Poco a poco, entre caídas y empujones,
la divina víctima llegó a la cumbre del Calvario. María lo contempló todo. Jesucristo tiene que pasar por la inmensa vergüenza de la desnudez total. Le obligan a echarse sobre la cruz tendida en el suelo, y de un golpe seco cosió el verdugo su mano derecha al madero de nuestra redención. Luego le llegó el turno a la mano izquierda y a los pies. Arriba la cruz para que todo el mundo la contemple. Y al dejarla caer de golpe sobre el agujero preparado de antemano para recibirla, debió de lanzar Jesús un gemido de dolor que sólo María recogió en su corazón y que se perdió en un clamoreo de blasfemias y burlas. María, de pie, apoyada en las santas mujeres y al lado de San Juan, escuchó las dos primeras palabras pronunciadas por Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alusión a las palabras de nuestro Señor al buen ladrón. María se asoció a estos sublimes sentimientos de su Hijo y perdonó de todo corazón a los verdugos que crucificaron a Jesús y pidió perdón a Dios por todos los que en aquellos momentos aplaudían y vociferaban contra el falso profeta que había salvado a otros y ahora no podía salvarse a sí mismo. Alusión a las burlas que hacían las gentes a nuestro Señor tratándole de falso profeta. Jesús estaría contemplando desde lo alto de la cruz, a través de sus ojos cargados de sangre, a la Virgen María, imagen viviente del dolor en su máxima expresión. Allí estaba la corredentora del mundo, tal como había sido predestinado por Dios desde toda la eternidad. ¿Cómo se aumentarían los dolores de Jesús viendo sufrir a su Madre Santísima de manera tan espantosa? Pero Él tenía que permitir aquello porque esa era la voluntad de su Padre Celestial. Una primera pareja, Adán y Eva, perdieron el mundo. Una segunda pareja, Jesús y María, tenían que salvarlo. Tenían que estar allí los dos. Él, obediente a la voluntad de su eterno Padre, tenía que consentir el martirio de su Madre Santísima. Y la Virgen María, renunciando a sus derechos de madre, tenía que consentir y aceptar el martirio de Jesús, su Hijo inocente, para salvarnos a nosotros, hijos de la traición. De pronto, dirigiendo Jesús una mirada tiernísima a su madre, impúsole el imposible de describir, le dio con inefable dulzura, señalándole a San Juan con un movimiento de cabeza por hijo, diciendo: Mujer, y ahí tienes tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Evangelio de San Juan. Es el propio San Juan, el discípulo predilecto de Jesús, quien nos refiere en su Evangelio la emocionante escena que se clavó en el alma de María. Jesús le acababa de confiar el cuidado de su madre a San Juan, ahora que iba él a morir y dejarla sola en el mundo. Era el cargo de un buen hijo que cumple el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda a honrar padre y madre y preocuparnos de su porvenir humano cuando no podemos atenderlos por nosotros mismos. Este es el sentido primario de las palabras de Jesús, pero todos los santos padres y expositores sagrados están de acuerdo en decir que San Juan era en aquel momento el representante de toda la humanidad redimida. Nos estaba representando a todos y a cada uno de nosotros. Por eso, las palabras dirigidas a San Juan iban también dirigidas a cada uno de nosotros en particular. María es nuestra madre, nuestra verdadera madre en el orden espiritual, porque es la madre de Cristo y Cristo es la cabeza de un cuerpo místico cuyos miembros somos todos nosotros, los que estamos en el mundo. Al pronunciar la tercera palabra desde lo alto de la cruz, Cristo promulgó solemnemente la maternidad espiritual de María, que ya era Madre nuestra
desde el primer momento en que concibió en sus virginales entrañas al Redentor del mundo. María siguió en el Calvario toda la espantosa agonía de Jesús. Lo oyó pronunciar el Salmo 21, que comienza con aquellas misteriosas palabras que reflejaban la mortal angustia del alma del divino crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vio cómo se moría de sed y cómo por todo alivio le dieron a beber una esponja empapada en vinagre. Vio cómo se moría de sed y cómo por todo volví al mismo renglón. Y después de pronunciar su todo está cumplido, Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Al instante, un terrible terremoto sacudió la colina del Calvario. La cruz de Cristo y la de los ladrones crucificados a su lado se balancearon por la tremenda sacudida. La gente huyó alocadamente. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El centurión, atemorizado, se golpeó el pecho exclamando: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La Virgen contempló aterrada el espectáculo, pero pronto se rehizo. Por fin, con el alma destrozada de dolor, pudo acercarse a la cruz donde pendía su hijo para besarle los pies ensangrentados. Luego, José de Arimatea, Nicodemo y San Juan se encargaron del descendimiento de la divina víctima y presenciaron la impresionante escena de la piedad que han tratado de reproducirla, aunque en vano, pintores y escultores de todas las épocas. Cuando la losa del sepulcro ocultó definitivamente la mirada de María, el cuerpo adorable de su hijo, las últimas luces de la tarde se difundían en el horizonte. Apoyada en las santas mujeres y en compañía de San Juan, regresó a la ciudad de Isida, donde comenzó aquella noche de tormento espantoso de su amarguísima soledad. Esas palabras narran lo que fue para la Virgen el proceso de condenación de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Está, por supuesto, basada en relatos evangélicos, en varios otros doctores, tiene algo de alegoría, pero nos muestra bien cómo le costamos a la Virgen María nuestra redención. Nosotros literalmente le costamos un esfuerzo muy grande, y como nosotros enseñamos a los chiquitos, hay que ser agradecidos. Una de las primeras cosas que la mamá enseña a su hijo es decirle gracias. Nosotros debemos un agradecimiento grandísimo a la Virgen María por ese acto redentor de su parte. Ella no es redentora sola, porque no puede serlo, porque es pura criatura. Pero junto con nuestro Señor Jesucristo, por divina disposición, ella es la corredentora de nuestras almas. Ella preparó la víctima de su propia carne. La víctima que pendió de la cruz era carne, sangre y hueso de María. Ella preparó, alimentó a la víctima y además la ofreció a Dios Padre desde el pie de la cruz. Entonces, la redención, nuestra salvación, depende exclusivísimamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Virgen fue asociada a esa redención. Literalmente nos salvó junto con Cristo, en absoluta dependencia de Cristo, pero nos salvó de hecho. ¿Cómo le vamos a agradecer? Todos los dones del mundo, si quisiéramos pagar con riquezas, serían absolutamente insuficientes para pagar una minimísima parte de su prodigalidad hacia nosotros. Entonces ahí entra la consagración. ¿Cómo voy a pagar a la Virgen? Le doy todo lo que tengo. No me reservo absolutamente nada, ni un alfiler. Le entrego todo lo que tengo, de material y de espiritual. En eso consiste la consagración a la Santísima Virgen María, formulada, pensada y predicada por San Luis María.
Y fíjense cómo encaja muy bien en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de pasión, y en ese deber que se impone de agradecerle a la Virgen, decirle gracias, serle agradecido, devolverle algo. Y como no podemos devolver una cosa que sea proporcional a lo que ella nos ha dado, lo entregamos todo, absolutamente todo, sea poco, sea mucho lo que tenemos, pero le entregamos absolutamente todo. Otra comparación, otra idea que es muy conveniente que tengamos en este tiempo preparatorio para conmemorar la redención de Cristo, es otra imagen del Antiguo Testamento que era la señal física de la alianza entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento, que consistía en el arca de la alianza. Cuando Dios llamó a Moisés para presentarle y promulgar la ley del Antiguo Testamento, mandó a Moisés que construyera un arca a donde se iba a guardar las tablas de la ley, se iba a guardar un vaso de oro con el maná, se iba a guardar la vara de Aarón, todas cosas con representaciones místicas muy elevadas, el maná, la Eucaristía, las tablas de la ley evangélica, la vara de Aarón la podemos tomar por la infalibilidad de la Iglesia de Cristo, pero ese arca que marcaba físicamente la alianza entre Dios y los hombres, por eso se llamaba así, arca de la alianza, que era un baúl hecho de madera, recubierto de oro, pero la tapa del baúl era de oro fino, puro y macizo. El único material que tenía esa tapa era oro y se llamaba propiciatorio. Lo que es propicio es lo que es favorable. Cuando nosotros le rezamos en latín, propicius est Domine, sé propicio, Señor, o háganos propicios, que Él se haga receptor y que nosotros nos hagamos aceptables. ¿Pero a qué viene todo esto? Esta tapa de arriba de ese baúl, de esa arca, de la alianza del Antiguo Testamento, tiene una representación acá en el Nuevo Testamento, que es la Virgen María, que está por sobre toda la creación. Esa creación que está representada en la madera, que es algo ordinario, pero ella está por encima de la creación. Es oro purísimo, oro finísimo. Ahí, en ese arca del Antiguo Testamento, era donde Dios, de manera alegórica se hablaba en el Antiguo Testamento, a donde Dios apoyaba sus pies para venir a hablar a los hombres. Virgen María fue donde Dios quiso posar en la tierra luego de encarnado, para encarnarse, mejor dicho. Y la Virgen es, digamos, el arca de la propiciación. Nosotros, juntos con María, nos hacemos aceptables a Dios. Un motivo más para que nos consagremos a la Virgen María. Conseguir la propiciación de Dios. Conseguir ser aceptos por Dios. Porque como les dije en la última conferencia, la Virgen perfecciona, purifica todos nuestros actos a nosotros mismos y luego nosotros nos hacemos más agradables a Dios. Vuelvo a asistir, estamos hablando de aumentar nuestra perfección. La consagración a la Virgen es para hacer un adelanto en la perfección de nuestras almas, es para seguir el proceso de aumento de las virtudes, pedir a Dios, clamar a Dios los dones del Espíritu Santo activos en nuestras almas. Es un trabajo serio para llegar a la verdadera santidad, que la Virgen María nos va a dar una ayuda muy particular si nosotros nos consagramos a ella. Y como estamos hablando de la consagración y tenemos que hacer las oraciones preparatorias, vamos a hacer entonces ahora, ya que concluimos la conferencia, las oraciones que corresponden a esta semana, que las oraciones son 3, el Veni Creator, el Ave Maristela y el Rosario, pero el Rosario vamos a dejar para rezar en común en el horario que siempre rezamos acá en la iglesia de San José. Nos ponemos de rodillas, hacemos las oraciones en el idioma oficial de la iglesia, que es el latín.
latín, primero la letanía del Espíritu Santo y luego el Ave María. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Spiritus Sancte audimus, Spiritus Sancte paraclite exaudus, Pater Angelis Deus, Filii Redemptorum mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas unus Deus, Spiritus Veritatis, Spiritus Sapientiae, Spiritus Intellectus, Spiritus Fortitudinis, Spiritus Pietatis, Spiritus Recti Consilii, Spiritus Scientiae, Unctio Sanctorum Omnium, Spiritus Timoris, Spiritus Caritatis, Spiritus Gaudi, Spiritus Pacis, Spiritus Virtutum, Spiritus Multiformis Gratiae, Spiritus Adoptionis Filiorum Dei, Purificator Animarum Nostrarum, Ecclesiae Catholicae Sanctificator et Rector, Celestium Donorum Distributor, Discretor Cogitationum et Intentionum Cordis, Dulcedo in tuo servitium incipiensi, Corona Perfectorum, Gaudium Angelorum, Illuminatio Patriarcharum, Inspiratio Prophetarum, Hoste Sapientia Apostolorum, Victoria Martyr, Scientia Confessorum, Puritas Virgin, Propitius est Parace Nobis Domini, Propitius est Exaudium Domini, ab omni mal liberam, ab omnibus tentationibus et insidiis diaboli, ab omni presumptionis et desperatione, ab impugnazione veritatis anite, ab invidentia fraterne gratiae, ab omni obstinatione et impenidentia, ab omni negligentia tempore animis, ab omni immunditia mentis et corporis, ab heresibus et terroribus diversis, ab omni malo spiritu, a mala et eterna morte, per eterna mensam ex Patre Filioque processionem Tuam, per miraculosam conceptionem Filii Dei, per descensionem Tuam super Christum baptizatum, per sanctam apparitionem Tuam in transfiguratione Domini, per adventum Tuum super discipulos Christi, in die indicii, peccatoris terroris, ut nobis paracas, ut omnia ecclesiae membra vivificare et sanctificare vietis, ut vere pietatis, devotionis, adorationes, honorum nobis dare vietis, ut sinceros misericordiae, caritatisque affectus, nobis inspirare vietis, ut spiritum novum et aquam mundum in nobis creare vietis, ut veram pacem et cordis tranquillitatem nobis dare vietis, ut ad dolendam propter justitiam persecutiones nos dignios et fortes efficias, ut nos in gratia tua confirmare vietis, ut nos in numerum lectorum tuorum recipias, ut nos exaudire vietis, Spiritus Dei, Agnus Dei qui tollis peccatam, infunde in nos Spiritum Sanctum, Agnus Dei qui tollis peccatam, emite promissum nos Patris Spiritum, Agnus Dei qui tollis peccatam, da nobis Spiritum bonum, Spiritus Sancte audimus, Spiritu Paraclite exaudimus, emite Spiritum Tuum et creabum. Oremus Deus, qui corda fidelius Sancti Spiritus, illustratione Christi, da nobis et Spiritu recta Satem, Deus et consolazione Gaudete, et Christum Dominum nostrum. Ave Maris te, Dei Mater Aurum, ad semper Virgem, Felix celi porta, subnis idem ave, Gabrielis oi,
pace, mutans ed nomen, solve vincula reis, profero lumen cecis, mala nostra pelle, bona conta poscit, mostra te se mater, summa de per te preces, qui pro nobis natus, glut esse tuus, virgo singularis, inter omnes mitis, nos cultis oductus, mites, facet castus, vitam presta pura, iter patum, providentes Iesu, semper coletem, sit laus Deo Padre, sumo Christo Decus, Spiritus Sanctus, Tribus Honoris. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria Purissima, Padre benedetto,